Las elecciones en Estados Unidos, que van a ocurrir, como todos los años, un martes a la noche. Fecha rara, Martes. aparte de día laboral, también para ellos, Sí, ¿no? sí. Bueno, La tradición norteamericana de las elecciones siempre en días de semana, siempre. Que igual eh, hay un plazo, porque tampoco es que es el único día que se puede votar, ¿no? Que uno puede Exacto. enviar el voto por correo. Eh, Ujú, el famoso voto anticipado. claro, no sé bien cuánto es el plazo de días que hay previo. Es por Eh, estado, es por estado. En claro, algunos estados, de hecho, ya están votando. Hay estados que ya están habilitados en cuanto a esto y que lo mantienen hasta el día anterior. claro. Así que es como que se va fluctuando. podemos decir entonces que las elecciones ya comenzaron. Sí, Ya totalmente, ya comenzaron comenzaron. y van a continuar durante el fin de semana. Exactamente, exacto. Y Kevin, no sé si querés explicar un poquito para la gente más que nada cómo es el tema del sistema electoral, no se elige igual que Bien, nosotros, para bien, empezar, un punto de perfecto. partida. Punto de partida, bien. Muy interesante eso porque, como vos mencionabas, en primera instancia, en Estados Unidos los presidentes no se eligen por voto popular. Digo, el voto popular es importante, pero hasta un punto, ¿sí? Porque en realidad es un sistema indirecto desde el punto de vista que no es la población, el candidato más votado no es necesariamente el que va a ganar las Ujú. elecciones, ¿sí? Estamos hablando de un sistema que se compone por un colegio electoral. Este sistema fue pensado desde prácticamente la independencia de los Estados Unidos y no sufrió modificaciones. A lo sumo, lo único que se modificó es la cantidad de estados que se han ido incorporando a los Estados Unidos, por lo cual, en relación a la cantidad de población que tiene, son los electores que representan, ¿no? En este caso, como es un sistema de colegio electoral, significa que los estados más poblados son los que tienen más incidencia en el colegio electoral, son los que tienen más votos en el colegio electoral y que de alguna manera pueden terminar decidiendo quién es el presidente de los Estados Unidos. Bien, los estados más poblados sabemos que por lo general suelen ser, bueno, ahí tenemos California, tenemos Nueva York, tenemos Texas, tenemos Florida, varios estados que representan muchos electores. Sin embargo, en los últimos años, precisamente esos estados, como prácticamente se han dividido, por ejemplo, no sé, California y Nueva York son estados donde siempre ganan los demócratas, Ujú. o Texas y Florida son estados donde últimamente ganan siempre los republicanos, nos encontramos en un escenario donde la definición, como suele ser muy pareja, se termina dirimiendo en algunos estados muy específicos y muy particulares que no tienen muchos electores, pero que terminan siendo los que por 10 o 20 electores definen quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Los famosos swing Eh, states. Exactamente, los estados pendulares que terminan teniendo esta particularidad, que en una elección pueden por ahí volcarse por un candidato republicano y en la siguiente elección van por el candidato demócrata. No son estados teñidos de rojo o de azul respectivamente. Y en esta elección en particular nos encontramos con que, si bien parece que en voto popular da la sensación que los demócratas van a ganar, el voto popular no es lo que define la elección. Bien, claramente lo que hay que seguir es este estado, con lo que vos mencionabas, los swing states, que son básicamente estos estados pendulares. Y más particularmente lo que hay que seguir son los estados como por ejemplo Georgia, Arizona, bien, Nevada, y el más importante o el que está en boca de todos, el que todos están cerrando sus campañas allí, que en este caso es Pensilvania, un estado que está al norte, en la costa hacia el Atlántico, que es donde hay un polo industrial muy importante, que Trump está tratando de impulsar allí la cuestión proteccionista. Después los demócratas son muy fuertes en las grandes ciudades, bien, pienso por ejemplo en Filadelfia, entre otras, o sea, es un estado que va a ser voto a voto. Y ahí sí el voto popular es muy importante, porque va a determinar quién es el que se lleva ese estado. Porque Bien, el y que gana, gana todo, El que digamos. gana, claro, el que eso gana, era una pregunta que exacto. iba a hacer, que es que el que gana en un estado, así sea por un voto, el margen que sea, ahí se lleva todos los representantes del colegio electoral que corresponden a Exacto, ese estado. exactamente. Y en el caso de Pensilvania representa unos 21 votos en el colegio electoral, que para una elección que va a ser tan pareja en el colegio electoral puede ser definitivo, El número más, decisivo. perdón, el número mágico es 270. Exactamente, hay que llegar a los 270. Y las estimaciones están diciendo que el que gane va a estar seguramente entre los 270 y 280, o sea que no va a haber mucha diferencia. Va a ser muy ajustado en el colegio electoral, por lo que
por lo menos se aventura en líneas generales. Viene siendo una dinámica, ¿no, Kevin? Esto en las últimas elecciones, bastante parejas y hasta Sí. el día siguiente de la elección no sabemos quién ganó. Bueno, ni hablar, se extendió bastante el año pasado, la elección pasada, que capaz demasiado. Exacto, en 2016 ya Trump gana, obviamente favorecido por el colegio electoral, pero también con una cuestión muy hasta último momento, viendo si ganó, por ejemplo, en Pensilvania, si ganó en Georgia, en Carolina del Norte, bueno, haciendo cuentas hasta última instancia, bueno, y ahí finalmente ganó. Y en la elección pasada, la del 2020, que vos muy bien mencionabas, fue incluso peor esta cuestión, porque como vos decías, hubo que esperar, la elección fue un martes y el resultado quedó recién ratificado el día sábado, Tremendo. porque hubo que seguir contando hasta el último momento, bien, esta cuestión de votos, porque hubo estados que se definieron por 15.000 o 20.000 votos, Y estados aún, enteros. aún para que después Trump, digamos, no reconozca hasta el día de hoy su Exacto. derrota. Exacto, porque sigue diciendo que como justamente en algunos estados la diferencia fue tan mínima para la cantidad de población que tenían, lo que él decía es que hubo una tergiversación de esos votos, ¿no? Que estados que él había ganado por la mínima se los dieron vuelta con cuestiones, detalles y demás. Y te hago una pregunta que ya yendo súper al hueso, capaz es súper específica, pero tiene que ver con lo que venimos hablando. Yo, algo que me viene dando vuelta a la cabeza desde la Sí, ignorancia o desde lo poco que uno sabe es, no termino de entender con una elección tan pareja como la que tuvimos en 2020, ¿por qué alguien que votó por Trump podría hoy no votar por Trump? Es decir, alguien que lo votó hace 4 años, ¿por qué no lo votaría hoy? Tratando de pensarlo por ese lado, ¿no? Quizás, viste, las encuestas hablan de que es una paridad casi absoluta, Está el margen de error que ya. está el margen de error, y trato de encontrarle también, viniendo de una elección tan pareja, digo, siento que tienen mucho más para perder los demócratas en los últimos 4 años que Trump. exactamente, exactamente. Primero porque los demócratas tienen un desgaste de su gestión, Claro. primera cuestión, ¿no? Puede haber, o sea, siempre cualquier oficialismo tiene la tendencia de que tiene mayor facilidad para conseguir descontentos de su gestión, personas que no se sintieron a tono y demás. Y los demócratas, si bien para el grueso de su agenda cumplieron en líneas generales, digo, los demócratas y política interna, no me detengo a analizar su política exterior, solamente me detengo a analizar la política interior, cumplieron en muchos de los aspectos que habían prometido, entonces da la sensación de que ambos no van a tener mucha fuga de votos. Lo que sí, si vos me preguntas en el caso del votante de Trump, a mí me da la sensación que prácticamente no va a haber votos de Trump que se pierdan o que se puedan fugar. Los únicos que se pueden llegar a ir puede ser por las cuestiones judiciales, causas que ha tenido en el último tiempo y que se pueden llegar a sentir descontentos por alguna situación de cómo él se ha manejado o ha negado. Ahí estamos. Ahí estamos, Ahí ahí volvimos. estamos, ahí estamos nuevamente. Eh, Por suerte, Genial. creo que te dejó terminar la oración, pero bueno, hablabas Sí. eso de los swing states, de los estados pendulares, que... Y de la fuga de votos que puede o no haber por el lado de Trump. También un punto Exacto. interesante en la dinámica de las elecciones yanquis me parece también que es que no son obligatorias, entonces el hecho de que la gente vaya y efectivamente vote, siendo que es un martes, un día laboral, termina siendo algo que no sé cómo son los márgenes de participación históricos allá, pero entiendo que poder movilizar a la gente como para que vaya a votar es también algo bastante importante a la hora del cierre de campañas o de los últimos movimientos. Importante. Sí. Ahí no los escucho. Ah, Se ah, cortó. ahí se me cortó. Ahí, No. ahí está. Ah, Listo, Ahí. perfecto. A ver. Te escuchamos, te escuchamos. Ahí me escuchan. Bueno, Sí, sí, genial. sí, sí. Bárbaro. Em, Claramente en este caso, como ustedes venían mencionando, no sé si había llegado a cerrar con alguna cuestión, porque justo se me había cortado, venía escuchando lo que venías preguntando, pero no sé si había cerrado con alguna cuestión más, como para detenerme en ese detalle final. no. Bien, bueno, claramente dentro de lo que es esta elección en Estados Unidos y demás, retomando un poco también con la visión y el recorrido que veníamos haciendo, es una elección que se va a definir por detalles y que claramente tenemos que ver varias aristas en cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión política.
A ver, el otro día miraba justamente un sondeo que me parecía muy interesante, que lo había hecho el New York Times, que le preguntaba a distintos usuarios y distintas personas cuáles eran los temas que más le importaban en la agenda, ¿no? En la agenda de su país. Y más allá de las cuestiones más superficiales, claramente, por ejemplo, la política exterior aparecía como uno de los tópicos más interesantes, centrales. Y acá es muy interesante ver cómo, tanto en el caso de Trump, hay una cuestión en cuanto a la política exterior muy clara. Digo, por ejemplo, poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, buscar un acuerdo, cortar las ayudas a Ucrania y obligar a que Zelensky se siente a hablar con Putin de alguna manera, y que si tiene que ceder territorio, ceda territorio, pero terminar con ese conflicto. Y por el otro lado, los demócratas parecen con otra intención en ese conflicto, ¿no? Parecen con una intención más bien de, bueno, seguir sosteniendo las ayudas y demás. Pero no es que con esto estamos sacándole un carácter bélico a Trump, sino que Trump, por ejemplo, dijo que él va a doblegar los apoyos a Israel, por ejemplo, en su conflicto con Hezbollah, en su conflicto con Hamas, en su conflicto con Irán en general. Ujú. Y también Trump ha dicho públicamente que pretende, por ejemplo, tratar o buscar la contención de China en el Pacífico. Si eso implica seguir brindándole apoyo a Taiwán o duplicar los apoyos a Taiwán, lo va a hacer. Y ahí comparte agenda con los demócratas, porque los demócratas también están aumentando las ayudas a Taiwán. Claro. Entonces, nos encontramos con un escenario donde quizás la diferencia radica en el enfoque hacia Rusia. No tanto el enfoque hacia China, ni tanto el enfoque hacia el Medio Oriente. Lo único que puede virar un poco es el enfoque sobre esta cuestión. Y eso también hay que verlo porque puede ser interesante sobre qué enfoque va a tener uno y qué enfoque va a tener otro sobre América Latina. Porque, y eso ya es terreno que nos afecta directamente a nosotros, claramente sabemos que Milei tiene una simpatía muy clara, muy notable por Trump, ¿no? Ujú. Por lo que representa. Y entiendo yo que la simpatía de Milei no solamente por cuestiones ideológicas, sino también por cuestiones económicas y financieras. Creo que una gestión de Trump le podría dar mayores facilidades crediticias de las que está teniendo actualmente. Entonces, claramente va por ese lado el recorrido. Mientras que la administración demócrata, bueno, sabemos que tiene sus diferencias, sus rispideces ahí con Milei en algunos aspectos, y creo que los demócratas usan como referencia regional, para mí, a Brasil. Toman más al Brasil de Lula, porque hay una línea directa entre Lula y el Partido Demócrata que es innegable. No, no es una cuestión novedosa, ni es algo que tampoco el propio Lula niegue. Entonces, creo que hay ahí también una cuestión interesante a seguir de cerca sobre quién, según la administración que gane en Estados Unidos, se va a convertir en la referencia dentro de por lo menos lo que es el Cono Sur.